A comienzos de los años 2000, Moscú atravesaba uno de sus periodos más terribles desde la caída de la Unión Soviética. Los crímenes callejeros se multiplicaban y el debate sobre la pena capital volvía a instalarse con fuerza en la sociedad rusa. En ese clima de miedo e incertidumbre, una serie de extraños crímenes cometidos en plena vía pública empezó a desconcertar a la policía. Las víctimas habían sido atacadas de forma sorpresiva y con una hazaña desmedida, y no parecía haber relación alguna entre ellos. Solo compartían el hecho, aparentemente secundario, de ser hombres. Cuando finalmente, por azar del destino y por mera casualidad, unas zapatillas indicaron el camino a seguir dentro de la investigación, el caso dio un giro inesperado que nadie podía imaginar. Al fin, habían detenido a quien llevaba meses aterrorizando Moscú. Yo soy Emanuel Castelar y esto es El Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Eran casi las 10 de la noche del 1 de marzo de 2002, en el distrito de Susino, al sur de Moscú, cuando en las inmediaciones del Teatro Shalom, a nadie le llamó la atención la presencia de un joven recostado en el asiento de una parada de colectivos. A simple vista parecía dormido, tal vez ebrio o descompensado. Esa quietud, sin embargo, resultaba excesiva. Por eso, uno de los transeúntes decidió acercarse, y lo que encontró fue una escena perturbadora. El joven, que más tarde sería identificado como Igor Kamornikov, de 20 años, había fallecido, pero no parecía haber sido un deceso natural, ya que tenía una herida en el cuello. Tras la inspección inicial del cuerpo, los peritos determinaron que Kamornikov había sido cortado con un cuchillo extremadamente afilado y con una violencia desmedida. El corte fue tan profundo que la cabeza apenas permanecía unida al resto del cuerpo. Además, presentaba una herida punzocortante en el abdomen y varios golpes en el rostro. La necropsia estableció que había fallecido pocos minutos antes de ser encontrado, lo que indicaba que el agresor había logrado escapar instantes después. Desde el inicio, el caso desconcertó a los investigadores. Al revisar la ropa de Kamornikov, encontraron dinero en efectivo y objetos de valor intactos, lo que descartaba el robo como posible móvil. La ausencia de un motivo evidente abría otras incógnitas: un ataque personal, un conflicto previo, o algo todavía más difícil de explicar, pero la verdad era mucho más intrincada. Casi un mes después, el 27 de marzo, la policía se enfrentó a un segundo crimen con características inquietantemente similares. El cuerpo de un hombre fue hallado frente a un edificio de departamentos en la calle Sivasskaya. La víctima fue identificada como Nikolai Sabin, de 60 años, y también había sido atacada en plena vía pública y presentaba un profundo corte en el cuello. Sus pertenencias estaban intactas y, nuevamente, no hubo ningún testigo al momento del crimen. El principal problema para determinar si se trataba del mismo asesino era la falta de un patrón claro. Las víctimas no compartían edad, entorno ni rutinas. Uno tenía 20 años y el otro 60. No existía vínculo alguno entre ellos ni señales de un móvil económico. Lo único que los unía era haber sido atacados aparentemente de forma sorpresiva en la calle y con una violencia extrema. El 18 de abril se produjo un nuevo episodio. Un hombre mayor fue atacado por la espalda mientras caminaba por una calle concurrida de la ciudad. El agresor lo derribó de una patada, lo golpeó en el rostro y lo hirió en el cuello. Esta vez la herida no fue mortal, y a diferencia de los casos anteriores, hubo testigos que presenciaron el ataque. Para los detectives,
Se trató de un intento fallido del mismo atacante. Sin embargo, los testimonios resultaron confusos y contradictorios. Algunos describieron al responsable como un hombre joven, de no más de 25 años, alto, atlético y de espalda ancha. Otros, en cambio, aseguraron haber visto a una mujer atractiva, de cabello claro y vestida con ropa deportiva. El detective Dmitry Mironov, a cargo de la investigación, no consideraba seriamente la posibilidad de que el asesino fuera una mujer. El arma utilizada, la fuerza necesaria para ejecutar los ataques y la manera de degollar a las víctimas encajaba más con el perfil de un hombre joven y físicamente fuerte. Además, no existían antecedentes en Rusia de una mujer que atacara a desconocidos en la vía pública con un cuchillo. Ante esta incertidumbre, la policía avanzó con otra hipótesis. El agresor podría ser un hombre con rasgos femeninos, no solo por las versiones opuestas de los testigos, sino también por algunos de ellos. Incluso al describir a un atacante masculino, coincidían en señalar facciones delicadas. A esa altura, nada estaba del todo claro. Lo único seguro era que alguien atacaba en plena calle, sin previo aviso, y no parecía dispuesto a detenerse. Durante el mes de abril, la violencia no se detuvo. En Susino, se registraron al menos 3 nuevos ataques, con un patrón muy similar a los casos anteriores. 3 hombres fueron golpeados y heridos en el cuello, en plena vía pública, ante la mirada atónita de personas que pasaban por el lugar. 2 de las víctimas sobrevivieron con heridas leves, pero la tercera no tuvo la misma suerte. Fue parcialmente cortada y perdió de manera permanente la capacidad de hablar. Una vez más, los testimonios resultaron confusos. Las descripciones del atacante variaban de un testigo a otro. Sin embargo, varios coincidían en un detalle llamativo. Más allá de una apariencia andrógina, la forma de caminar y de moverse era claramente masculina. Los investigadores se aferraron a la lógica, descartaron la hipótesis de una mujer y concentraron la búsqueda en un hombre joven, alto y atlético. Con esas descripciones elaboraron incluso un retrato hablado, y durante semanas se interrogó a cientos de sospechosos, y decenas de agentes encubiertos recorrieron las calles de la zona. A pesar del despliegue no hubo resultados. La verdad, sin embargo, estaba a punto de salir a la luz. Casi 2 meses después del primer asesinato, la noche del 22 de abril de 2002, el giro inesperado llegó de la manera más banal. Un joven agente de policía de apellido Malikin realizaba una ronda de rutina por la calle Bolotnikaya cuando dejó caer accidentalmente su cigarrillo. Al agacharse a recogerlo, algo llamó su atención. Entre la gente que caminaba de cerca, vio a una persona que tenía las zapatillas llenas de manchas rojas. Indudablemente parecía ser sangre. Se trataba de una joven atractiva, de poco más de 20 años, alta, delgada, y vestía con una sudadera deportiva. Maliki no estaba completamente seguro de lo que había visto, pero decidió seguirla con cautela. No dejó de observarla hasta que la joven ingresó a un departamento ubicado sobre la calle Kajirskaya. Tras dudar unos minutos, se comunicó con la comisaría y pidió refuerzos. Poco después, varias patrullas llegaron al lugar. Los oficiales llamaron a la puerta y fueron recibidos por una mujer de 24 años, identificada como María Petrova, profesora de la Escuela Superior de Electrónica y Tecnología de Moscú. Al registrar el departamento, los policías encontraron el primer indicio contundente. Petrova estaba lavando un gran cuchillo de cocina manchado de sangre. Durante el interrogatorio, reconoció haber apuñalado a varias personas y fue arrestada en el acto para luego ser trasladada a la comisaría. La detención provocó un fuerte impacto entre los investigadores. De inmediato advirtieron que Petrova coincidía de manera inquietante con la descripción del agresor que ellos mismos habían construido. Siempre había estado frente a ellos, aunque nunca habían considerado seriamente que se tratara de una mujer.
Era alta, de 1.85 metros de altura, delgada, atlética, de cabello y ojos claros. Su forma de caminar recordaba a la de un hombre, tal como habían señalado algunos testigos. María parecía sorprendida, aunque no se encontraba alterada ni fuera de sí. En un primer momento se negó a dar detalles sobre los ataques. Sin embargo, el detective Dmitry Mironov logró convencerla de colaborar con la investigación, y así comenzaron a saber quién era la victimaria. María Alexandrovna Petrova nació el 16 de mayo de 1978 en la región de Moscú. Fue la segunda hija de un matrimonio de clase media. Su padre era alcohólico y violento, un dato que con el tiempo adquiriría mayor relevancia. La propia Petrova declaró años más tarde que su crianza fue estricta y carente de afecto, y que nunca recibió muestras de contención emocional. Desde muy pequeña, se destacó por su excelente rendimiento académico. Sin embargo, era una niña retraída, sin amigos, y con estallidos frecuentes de enojo. Su padre, que trabajaba como profesor de natación, le enseñó a nadar a temprana edad. Durante la adolescencia, desarrolló un físico típico de nadadora, una figura estilizada, espalda ancha y una estatura que la hacía sobresalir entre sus compañeras y la distinguía claramente del resto del curso. Según su propio testimonio, uno de los episodios más traumáticos de su vida ocurrió cuando aún asistía a la escuela. Petrova afirmó haber sido abusada por un hombre desconocido. Sin embargo, no existen registros ni denuncias formales que acrediten ese hecho, aunque lo cierto es que desde aquel momento, su comportamiento comenzó a cambiar. Empezó a tener reacciones agresivas hacia sus padres, a quienes desafiaba de manera abierta. Salía de noche sin permiso, consumía alcohol y descuidó sus estudios. Aún así, logró terminar la escuela sin mayores dificultades. A los 19 años quedó embarazada de un joven, con el que mantenía una relación frecuente. El embarazo estuvo atravesado por complicaciones y terminó en un aborto espontáneo. Aquella pérdida tuvo un impacto profundo en su estado emocional. Aunque no se sentía preparada para ser madre, y la gestación se había convertido en una carga, ese episodio la sumió en una depresión severa. Desde entonces su consumo de alcohol se intensificó, pasaba varios días fuera de casa, se involucraba en peleas y en algunas ocasiones llegó a dormir a la intemperie. Sin trabajo ni ingresos propios, comenzó a pedir dinero a sus padres para sostener ese estilo de vida. La situación escaló hasta que, tras una discusión violenta, intentó estrangular a su madre, y a raíz de ese episodio, fue internada en un hospital psiquiátrico. Permaneció allí durante un par de meses y fue dada de alta en octubre de 1999, momento en el que regresó al hogar familiar. Durante el internamiento, los médicos destacaron que su conducta había sido ejemplar, cumplía con las indicaciones del personal y tomaba la medicación de forma regular. Sin embargo, también notaron ciertos rasgos de narcisismo que consideraron relevantes. Petrova pasaba gran parte del tiempo concentrada en su apariencia. Se maquillaba y vestía de manera provocativa, buscando impresionar a médicos y enfermeros. Necesitaba sentirse admirada por su aspecto, aunque al mismo tiempo mostraba una marcada inseguridad y una profunda vulnerabilidad emocional. Finalmente, los especialistas concluyeron que padecía un trastorno esquizotípico de la personalidad. El diagnóstico explicaba su ansiedad constante, el aislamiento social, la incomodidad en las relaciones interpersonales y su comportamiento excéntrico, además de distorsiones cognitivas y perceptivas. Según los médicos, con la medicación adecuada y contención familiar, María Petrova podía llevar una vida relativamente estable, y durante un tiempo, el tratamiento pareció dar resultados. Dejó el alcohol, colaboraba en las tareas domésticas y mantenía una relación más estable con sus padres, pero esa paz duró poco. Con el correr de los meses comenzaron a reaparecer sus episodios de agresividad,
La joven tiraba la comida a la basura, convencida de que su madre intentaba envenenarla. Al mismo tiempo, desarrolló la creencia que su hermano mayor se le insinuaba y que quería mantener relaciones con ella, algo que nunca pudo ser comprobado. El clima dentro del hogar se volvió cada vez más tenso y María expresó con claridad su deseo de irse de la casa y vivir por su cuenta. En un intento desesperado por conseguir dinero, publicó su número telefónico en un periódico ofreciendo sus servicios íntimos, pero su madre lo descubrió antes de que la situación escalara, aunque el conflicto familiar ya era irreversible. Poco después ocurrió un episodio que terminó de encender las alarmas. Un día Petrova salió a pasear al perro de la familia y regresó sola. Ante las preguntas de su madre, reaccionó con violencia y se negó a explicar qué había pasado con el animal. Horas más tarde, el perro volvió por su cuenta, cubierto de sangre. El veterinario determinó que había sido apuñalado 18 veces con un cuchillo de cocina. Petrova confesó ser la autora del ataque. Dijo que había intentado asesinarlo porque el animal la había traicionado al no defenderla de su hermano. Tras ese episodio, fue internada nuevamente en un centro psiquiátrico, donde permaneció 2 meses antes de recibir el alta por segunda vez. Su carácter era explosivo y con breves periodos de calma, que podían romperse sin previo aviso. El comportamiento se volvía cada vez más impredecible y peligroso, generando un desgaste constante en su entorno cercano. En los meses siguientes intentó reinsertarse. Se inscribió en una academia de secretariado y consiguió trabajo, pero renunció a las pocas semanas. Luego probó como camarera, vendedora e incluso instructora de modelaje. En todos los casos ocurrió lo mismo. Su ansiedad social y dificultad para interactuar con otras personas le impedían sostener los empleos. A pesar de ese historial, se postuló a un cargo como profesora de educación física en la Escuela Superior de Electrónica y Tecnología de Moscú y fue aceptada. En ese contexto, los requisitos para ejercer como docente eran bajos y la demanda laboral elevada. No existían filtros rigurosos ni controles sobre antecedentes psiquiátricos, por lo que su pasado no representó un obstáculo. Quienes trabajaron con ella la describieron como seria, responsable y comprometida con su tarea. Incluso organizó su levantamiento de pesas rusas, que despertó interés entre los alumnos. Aunque en apariencia la respetaban, varios se burlaban de ella a sus espaldas. Petrova era atractiva y delgada, pero sus modales y su forma de caminar resultaban llamativamente masculinos. Por las mañanas daba clases con un conjunto deportivo y al terminar la jornada, se cambiaba y salía a la calle con minifalda y tacones altos, llamando la atención de quienes pasaban. Según uno de sus colegas, sonreía y saludaba cada vez que alguien tocaba bocina o le gritaba un cumplido. Disfrutaba esa atención, pero al mismo tiempo sentía un profundo desprecio hacia los hombres. Era consciente de su atractivo y temía que alguno intentara propasarse, por lo que siempre llevaba consigo una navaja retráctil para defenderse. En una ocasión, mientras descendía de un autobús, chocó accidentalmente con un hombre que le gritó una grosería y Petrova reaccionó sacando la navaja e hiriéndolo en el brazo. Los testigos tomaron partido por ella y pese a la gravedad del hecho, el episodio terminó con disculpas mutuas y sin consecuencias legales. Según su propio relato, por esa época comenzó a sentirse acosada por uno de los profesores de educación física de la institución donde trabajaba. Se trataba de un hombre de casi 60 años, que según Petrova, se le insinuaba de forma constante. En 2 oportunidades presentó su renuncia, pero las autoridades se negaron a aceptarla y consideraron que sus acusaciones carecían de fundamento. Otros docentes afirmaron que ese profesor tenía problemas con el alcohol, pero mantenía una relación cercana y casi paternal con alumnos y colegas. Tampoco existían denuncias previas en su contra. Petrova solía salir a trotar por las noches
ya fuera cerca del Parque Kolomenskoye o a lo largo de la autopista Kejirskoye. El miedo constante al acoso la llevó a reemplazar la navaja por un gran cuchillo que escondía en la manga izquierda de su chaqueta deportiva. La noche del 1 de marzo de 2002, mientras corría cerca de una parada de colectivos en las afueras del Teatro Shalom, vio a un joven que se tambaleaba y parecía ebrio. Era Igor Kamornikov, de 20 años. Según declaró Petrova, en un momento el muchacho la sujetó de la chaqueta y la insultó. Fue entonces cuando sacó el cuchillo, lo apuñaló en el abdomen, le cortó el cuello y lo golpeó en el rostro antes de huir. Sin embargo, tras alejarse unos metros, decidió regresar para observar el cuerpo. Kamornikov ya estaba inconsciente debido a la enorme pérdida de sangre. Petrova insistió ante la policía que había actuado en defensa propia. No obstante, los especialistas advirtieron algo inquietante. El hecho de volver al lugar del crimen indicaba que el ataque no le había generado rechazo ni culpa, todo lo contrario. El 27 de marzo, casi 4 semanas después, atacó nuevamente. Esta vez asesinó a Nikolai Sabin, un hombre de 60 años. Según su confesión, se le acercó por detrás y le cortó el cuello antes de escapar. Durante los 4 ataques posteriores, cometidos en abril, actuó de forma más impulsiva. Golpeó y apuñaló a varios hombres en plena calle, dejando numerosos testigos. Pero a diferencia de los primeros casos, todas las víctimas sobrevivieron. En un principio Petrova explicó que atacaba a hombres borrachos, porque quienes habían abusado de ella en el pasado eran bebedores. Más tarde, cambió su versión y dijo que esas personas le recordaban al profesor que la acosaba. Para los investigadores, los ataques no eran aleatorios. Petrova seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Con excepción de Kamornikov, todos eran hombres de alrededor de 60 años, delgados, de baja estatura, con barba y en evidente estado de ebriedad. Tras su detención, confesó todos los ataques al detective Dmitry Mironov, no sin antes imponer una condición. No quería ser enviada a un hospital psiquiátrico. Sabía que una condena en prisión implicaba la posibilidad algún día de recuperar su libertad. En cambio, un internamiento psiquiátrico podría ser de por vida. Mironov solo se limitó a explicarle que en ese momento no existían razones legales para enviarla a una institución mental. Sin embargo, tras un mes de evaluación, en el Instituto Serbsky de Moscú, los especialistas concluyeron que Petrova padeció una grave enfermedad psiquiátrica y no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Legalmente, no era responsable de sus actos. Petrova llegó a decir que salía a la calle con un cuchillo para dañar a los hombres, aunque nunca afirmó que su intención fuera ultimarlos. El hecho de que solo 2 víctimas fallecieran y que en otros casos no rematara a los atacados reforzó la idea de que obtenía satisfacción con el acto violento en sí, pero aún le quedaba afrontar la reclusión en el sitio que tanto temía. Finalmente, el 20 de febrero de 2003, un tribunal ordenó su internación obligatoria en el Hospital Psiquiátrico de Kazán. Al principio permaneció aislada por su alta peligrosidad, pero con el tiempo se adaptó. Socializó e incluso organizó una competencia deportiva que ella misma ganó. En 2018, tras mostrar una aparente mejoría, fue trasladada al Hospital Psiquiátrico número 5 de Cheyou, con un régimen más flexible. Allí volvió a mostrar conductas agresivas, golpeó al personal e internos, e intentó escapar en 2 ocasiones, por lo que fue enviada nuevamente a Kazán. En 2024, protagonizó otro incidente violento cuyos detalles no trascendieron públicamente, y aunque sus posibilidades de recuperar la libertad son reducidas, existen. Todo depende de su evolución clínica y de sus futuras evaluaciones. Durante años el detective Mironov la visitó y mantuvo contacto con ella. Incluso pensó en realizar un documental sobre su historia,
El proyecto se canceló cuando un médico le advirtió que Petrova había confesado fantasías recurrentes con decapitarlo y que uno de sus intentos de fuga estaba relacionado con el deseo de cumplir ese retorcido plan. Mironov, por temor, nunca volvió a visitarla. Cuando de casos criminales se trata, el género sale sobrando. Tanto hombres como mujeres tendemos a tener conductas violentas y dañinas, ya sea por el entorno en donde se desarrolla la persona o los traumas de la infancia traídos al presente, así como múltiples factores que afectan la conducta, e incluso, como en este caso, desarrollando problemas mentales que llevan y culminan en un desenlace fatal. Les recuerdo que ahora pueden encontrar los episodios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y, por supuesto, en YouTube Music. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, y si tú aún no formas parte de esta comunidad, te hago la cordial invitación a que lo hagas y nos acompañes en este camino. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión, y recuerden, en aquellas noches oscuras, siempre habrá una historia que contar. Buenas noches.